Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Su Biblia, le invito a que abra conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 1. Si ya halló el texto bíblico, leemos juntos. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz y descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Hasta aquí quiero referirme acerca de este tema. Y es un tema que nos permite explayarnos a través de toda la Biblia, no solo a través de los profetas, sino a través de los salmos, a través de las cartas del apóstol a la iglesia. Nos permite explayarnos por toda la Biblia para poder llegar a tener una comprensión sobre este tema. Y vamos de hecho, a tener este tiempo para explayarnos, ¿no? También podríamos estar mirando al Señor Jesucristo y en referencia a ello, qué es lo que Él nos está diciendo. Amén. Pero quiero referirme a algo que entiendo que es importante también. No solamente al tema este en particular, que es el cual hoy vamos a estar viendo por medio de las Sagradas Escrituras para poder llegar a tener una comprensión, sino a la exposición temática también, que es la manera de exponer muchas veces el mensaje de la palabra de Dios. Cuando yo comencé como predicador a compartir la palabra del Señor, comenzaba de una manera expositiva, o sea, tomaba un pasaje de la Biblia, buscaba llegar a tener comprensión del mismo para luego poder exponer ese pasaje en particular, lo cual muchas veces me limitaba a un pasaje de la Biblia. Pero cuando a medida que uno va creciendo y se va desarrollando el hábito de la lectura, puede llegar a comprender los diferentes temas que abarca la Biblia, la palabra de Dios, y poder comenzar a compartir de una manera no solamente expositiva del texto en particular, sino de una manera temática. De ello aprendí mucho años atrás junto a uno de quienes fueran mis mentores, amén, que es el apóstol Carlos Caretti, quien me ayudó mucho también a poder comprender las Escrituras de una manera temática. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque debiéramos todos pensar en ir creciendo en el conocimiento bíblico, ¿no?
No solamente tomar un versículo bíblico, como muchas veces les digo cuando pasan y dan la lectura del versículo, que no se queden solamente con leer el versículo, sino expongan algo. Amén. ¿De qué modo ese versículo impactó su vida? O qué es lo que le llamó la atención de ese texto bíblico. Sea que sea acertado o desacertado, no es ese el tema en particular, porque no es que estamos para ser medidos o juzgados, sino que estamos para ser edificados conforme a la actividad propia de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. A medida que esto se va desarrollando en nosotros, podemos llegar no solamente a compartir de una manera expositiva, que es tomando un versículo en particular y exponiendo ese versículo, sino que también vamos a poder compartir la palabra de Dios de una manera temática. Yo no sé si usted tal vez nunca pensó en esto, dijo, eso no es para mí, yo no soy predicador, no soy predicadora, no soy evangelista, no soy pastor, no soy ningún líder de la iglesia, así que tal vez no tengo esa responsabilidad. Pero la pregunta es esta: ¿no le gustaría entender más la palabra de Dios? ¿No le gustaría de alguna manera también poder disertar sobre ciertos temas de la Escritura? ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos habla de ello. Todavía os es necesario darle leche y no vianda. ¿Por qué? Porque todavía no sois maduros. Amén. ¿Por qué? Porque no os habéis ejercitado en el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no entresacaron, no trabajaron para perfeccionarte, para llegar a ser como la boca de Dios. Cuando el profeta habló, dijo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, ¿no es cierto? Y Pablo les decía, no se perfeccionaron en el discernir lo que es bueno, lo que es malo, por eso todavía sois niños en la manera de pensar y les tengo que dar vianda y no les puedo dar leche, debiendo ser ya maestro. ¿Usted cree que le hablaba al obispo de la iglesia? ¿Usted cree que le hablaba al pastor de la congregación? ¿O le hablaba a la congregación toda? Yo creo que le hablaba a la congregación toda. Porque las cartas nunca iban, salvo cuando iban encabezadas a una persona en particular, pero cuando iban encabezadas a una persona en particular, ¿sabe cuál era la recomendación? Que luego sean leídas en la congregación. Esa era la recomendación. Entonces, el poder crecer en el conocimiento bíblico tiene que ser en el cristiano una meta. ¿Por qué? Porque le es dado como un privilegio. La iglesia es el vocero de Dios en la tierra, ¿sabía usted? Nosotros somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, amén, a los hombres que se reconcilien con Dios. Es notorio como muchas religiones pseudo-cristianas preparan a sus discípulos, preparan a sus miembros para disertar sobre diferentes temas. Y se preparan de manera temática para hablar sobre segunda venida del Señor, para hablar sobre la muerte, sobre la resurrección, sobre el pecado, para hablar sobre diversos temas. Y es muy triste muchas veces ver que los miembros de la iglesia, que son los voceros de Dios en la tierra, ni siquiera saben ubicar los libros de la Biblia. Es triste. ¿Por qué? Porque muestra un desinterés. Pero ¿cuál es su oficio mientras están en la tierra? ¿Cuál debiera ser su vocación? ¿Cuál debiera ser su profesión? ¿O no nos fue encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, que es de la cual nos hemos estado refiriendo mucho la semana anterior? A nosotros nos fue dada el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos fue encomendada la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. No le fue dado ni a los mormones, ni a los testigos de Jehová, no le fue dado a los judíos, no le fue dado a los musulmanes, no le fue dado a los hinduistas, no le fue dado a ningún otro, sino solamente a la iglesia. Y no me refiero con iglesia cristiana con lo que comúnmente se conoce como iglesia cristiana, ¿no? Que es la generalidad de los que se llaman iglesia de Jesucristo o iglesia cristiana, sino me refiero a los que han renacido por la palabra de Dios y
por el Espíritu del Dios vivo y que permanece para siempre. Me refiero a aquellos que hemos entendido en qué consiste la regeneración, en qué consiste la redención, en qué consiste la justificación. Me refiero a quienes han entendido ese mensaje. A nosotros se nos encomendó. Nosotros somos embajadores y somos los voceros de Dios en la tierra. Por eso prepararnos para poder enseñar de las Escrituras de una forma temática nos prepara para poder dar respuesta a todas las interrogantes del hombre. Dado que en la Biblia encontramos respuesta para todas las interrogantes del hombre. Amén. ¿Qué tema hay que a usted se le ocurre que piensa que por ahí la Biblia no habla de ello? ¿Puede pensar en este minuto, en este momento, en algún tema en particular que usted piense que la Biblia no habla de ello? Y mire, se sorprendería viendo que la Biblia avanza y abarca todos los temas que hacen a la naturaleza del hombre. Todos los temas que hacen a la naturaleza del hombre. A diferencia de otros libros, como los libros de historia, que solo hablan de las proezas, de las conquistas o de las derrotas, este libro que es la Biblia nos habla todo lo concerniente al hombre. No solamente a su composición, a lo que podríamos decir su biología, sino que hay temas que antes que fueran descubiertos por la ciencia, ya la Biblia estaba dando respuestas. Por ejemplo, el que la Tierra es redonda. ¿No es cierto? ¿Cuánto hace que se sabe que la Tierra es redonda? No hace muchos siglos atrás. Sin embargo, hace cientos de siglos ya el profeta hablaba de que Dios estaba sentado sobre la redondez de la Tierra. El microscopio es algo de lo cual no se tiene conocimiento sino hasta la era moderna. Sin embargo, ya la Biblia nos hablaba de los tesoros que hay en la nieve. Y sabe que cada copo de nieve es irrepetible y tiene un diseño que es único y exclusivo, como si fuera un tesoro en particular. Y ya la Escritura nos estaba hablando acerca de ello. Quiere decir que antes que el hombre avanzara en el conocimiento y en la ciencia, la Escritura ya tenía respuestas para el hombre. Por eso no perfeccionarnos en cuanto al conocimiento de la Biblia nos es una pérdida de algo que es muy valioso. Es dejar y perder algo lo cual es muy valioso para nosotros. Por eso, a medida que uno va avanzando, puedo decir que, bueno, está bien. Yo tomo un versículo de la Biblia, lo leo para la congregación, pero tomémonos ese tiempo. ¿En qué me habló? Y no lo escojamos sentados aquí en la iglesia. Difícilmente 2 minutos antes de que el pastor diga, bueno, vamos a compartir, pueda llegar a tener una reflexión profunda. Eso tiene que ser traído de la casa. Tiene que ser habiendo sido digerido con tiempo. Amén. Eso lleva muchas veces que pensemos en ello horas. ¿Y por qué no decir días? Y cuando empezamos a entender los temas de la Biblia, no solamente estaremos pensando en ellos por días, sino semanas. O hay temas que, por cierto, le han llevado toda una vida a aquellos que son instrumentos en las manos del Señor para comunicar verdades bíblicas, para poder exponerlas con exactitud. Amén. Y hay quienes se han abocado solamente a hablar sobre un solo tema, considerando que es el tema más importante para la humanidad y que la humanidad debe de conocer. Así que qué bueno es que nosotros podamos tener este hábito de lectura, este hábito de compartir y que empecemos a practicarlo aquí en la iglesia también, trayendo esa lectura, pero no solamente haciendo la lectura, sino también exponiendo, lo cual también nos va a llevar a que podamos ir creciendo, desarrollándonos para poder hablar también de manera temática. Le decía que sobre el tema de la muerte podemos referirnos a ello a través de los evangelios, a través de las cartas del apóstol Pablo, a través del libro de los Salmos, pero siempre hay un eje principal, que es agradable a Dios solamente un tipo de muerte.
Si tiene su Biblia ahora conmigo en el Salmo 116. Salmo 116, verso 15. Hay una sola muerte que es agradable a los ojos de Dios. Por eso recién leíamos al profeta Isaías en el capítulo 57 que decía: nadie piensa en la muerte de un justo, ni recuerda siquiera la muerte del piadoso, pero dice que él entrará en la paz. ¿Por qué? Porque supo andar delante de Dios todos los días de su vida. Recordemos que hay un hombre que caminaba con Dios todos los días y no vio muerte. ¿Qué hombre es ese? Enoc. Amén. Enoc es un hombre que caminaba todos los días con Dios y Dios le tomó, dice, no vio muerte. Así también los justos y los santos, tampoco como Enoc, verán muerte. Amén. ¿Por qué? Porque hay quien gustó por nosotros la muerte, quien es nuestro Señor Jesucristo. Él gustó por nosotros la muerte para que nosotros no gustemos esa copa, para que nosotros no saboreemos esa copa, que es la separación eterna de Dios. Amén. Solamente hay una muerte que es estimada a los ojos de Dios. Los salmos nos lo revelan. Salmo 116, verso 15. ¿Lo tiene? ¿Podemos leer? Amén. Leemos: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto nos lleva a reflexionar: ¿por qué el hombre tiene temor a la muerte? Porque no tiene su seguridad de su posición delante de Dios. Cuando el hombre llega a tener seguridad en su posición delante de Dios, deja de temerle a la muerte, sino todo lo contrario, ve la muerte como una manera de poder salir de este mundo. Por eso dice, como leíamos, entrará en la paz y descansará en su lecho y hará adelante y todos los que andan delante de Dios. Delante de la aflicción es quitado el justo. Dice, lo leemos una vez más: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, cuando muere un justo, cuando muere un santo, ¿qué sucede? Es quitado de la aflicción. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro diciendo: mientras estéis en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí y confiad en mis promesas, que como yo he vencido, vosotros también venceréis. La confianza en Dios y en el Señor Jesucristo es la que nos lleva a vencer al mundo y nos lleva a vencer el temor a la muerte. Por eso dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Amén. El mundo está bajo la esclavitud del pecado, separado de Dios y bajo el juicio de muerte. Pero nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos espera del otro lado una vez el que nosotros hayamos pasado por esa puerta? Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer juntos Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué es lo que más turba el corazón del hombre? La experiencia de saber que va a morir. Eso es lo que más aflicción trae al hombre. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Pues voy, dice dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, prepararé lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién es el que nos espera? Nuestro Señor Jesucristo. Respecto a ello, el apóstol Pedro también habló, diciendo, si este es nuestro tabernáculo terrenal. Cuando se refiere a tabernáculo, se refiere a tienda de reunión, ¿no? Eso es lo que significa la palabra tabernáculo. Si esta es nuestra tienda, donde tenemos comunión con Dios, nuestra tienda de reunión, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la persona que soy, fuere deshecho, tenemos una habitación no hecha por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Mientras más confianza nosotros tenemos en Dios, mientras más seguridad tenemos en cuanto a nuestra posición, tanto menos temor tendremos a ese paso, tanto menos temor tendremos a esa muerte. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Y qué es lo que luego les dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo no moría, esas moradas quedaban vacías. ¿Me comprende? Si Cristo no entregaba su vida en rescate de la humanidad, esas moradas quedaban vacías. Porque ¿quién iba a poder habitar eternamente delante de la presencia de Dios? Si todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La razón por la cual Cristo vino a este mundo, encarnado en un hombre, y vivió entre los hombres y murió en esa cruz, es para que esas moradas que ya estaban preparadas, porque fueron preparadas de antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, ya Dios tenía el plan con su iglesia. Y la iglesia no es para habitar sobre este cielo, bajo este cielo y sobre esta tierra, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de la iglesia? Que nuestra ciudadanía es de los cielos. Y que según la promesa esperamos, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. O sea que la iglesia no es para este mundo, ni para esta tierra. Amén. Como muchos están confundidos y enseñan que nosotros vamos a reinar o gobernar sobre esta tierra. No es así. No vamos a reinar ni vamos a gobernar sobre esta tierra. Dios tiene preparado cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy para preparar un lugar para vosotros. Las moradas estaban, pero no había manera que pudieran ser ocupadas por hombre alguno, porque no puede hombre ver a Dios y vivir. Por lo cual Cristo Jesús vino a este mundo, encarnado en un hombre, viviendo como hombre, muriendo en una cruz, cargando sobre sí mismo el castigo de todos nuestros delitos y pecados, para que por medio de la fe en ese sacrificio recibiéramos la redención y la adopción como hijos de Dios. Y entonces pudiéramos llegar a ocupar esas moradas eternas. Por eso, entre tanto más se entienda y mayor seguridad y confianza tengamos entre la obra redentora de Jesucristo, tanto menos temor tendremos y esa perturbación frente a la muerte. ¿Qué es lo que nos prepara? La fe. La fe es lo que nos prepara para que nosotros podamos estar seguros en la hora en la cual habremos de partir a la presencia del Señor. Ahora, ¿todos partirán? No todos partirán. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13.
Sabemos que este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo. Quiere decir que él ya tenía este concepto de que no todos habrían de partir. Leemos y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que se entristecen? Los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, ahí ya no dice los que duermen, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que no todos morirán, pero que llegará el día en que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese y preste atención en esto. ¿Quiénes dicen los que van a ser arrebatados? Los que vivimos. Tal vez usted piensa que se está refiriendo a la vida natural. Le puedo asegurar que hay una generación entera en este mundo que está transitando por este mundo, que está viviendo la vida natural del hombre, pero que delante de Dios están muertos, delante de Dios están separados. ¿Quiénes son los que vivimos? Los que hemos creído en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Entonces, los que vivimos somos los que hemos creído en Jesucristo. No todos serán arrebatados. Por eso el gran perjuicio para la iglesia en este tiempo es verse muerto en delitos y pecados. No hay una separación, Si uno dice que es pecador, está declarando con su propia boca, dando testimonio de que está muerto. Entonces no podrá partir con el Señor. ¿Por qué? Porque no es parte de quienes, de los que vivimos. Por eso le dije al principio que hay una sola muerte que es agradable a los ojos de Dios, y es la muerte de los santos. Si alguien muere en pecado, si alguien muere en sus delitos, esa muerte no es agradable. ¿Por qué? Porque una vez la muerte viene el juicio, y vida eterna para los que hicieron el bien, y la condenación eterna para los que hicieron lo malo. No puede ser nunca agradable a los ojos de Dios la muerte del pecador, porque el pecador se va a la condenación eterna. ¿Cómo Dios se puede agradar de algo así, tan terrible? Solamente Dios se agrada de la muerte de los santos. ¿Por qué? Porque los santos son los que van a la vida eterna. Por eso es que tiene su agrado y su complacencia en ellos, porque en ellos ve el resultado de su sufrimiento, ve el resultado de su obra. ¿Me entiende?
Entonces, como solamente en los justos, en los santos, en los que son perfectos, Dios ve el resultado de su sufrimiento, Dios ve el fruto de su sufrimiento, ve el resultado de su obra y se goza, es que se agrada solamente de la muerte de los santos. Pero de aquel que rechaza la palabra de Dios, aquel que rechaza el testimonio de Dios, aquel que rechaza la obra de Jesucristo y que sigue argumentando, diciendo que es pecador, entonces de esa muerte no puede agradarse. ¿Por qué? Porque esa muerte le lleva a quien muere en pecado y en delito a la condenación eterna. Por eso hoy hemos estado mirando a través de la palabra de Dios cómo la muerte es agradable a los ojos de Dios, pero solamente una clase de muerte, la muerte de los santos. ¿Por qué? Porque es quitado de la aflicción de sobre la tierra, es llevado a la presencia del Señor, donde por la eternidad va a habitar con Dios, disfrutando de aquello que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, que es ese cielo nuevo y esa tierra nueva en la cual mora la justicia, y porque ve en ellos reflejado el fruto de su aflicción y el resultado de su obra. Al mirar las Escrituras podemos aprender de tantos temas tan importantes, pero este tema, hermanos, que es tan importante en este tiempo, nos lleva a comprender que entre tanto más firme estamos en la posición que hemos adquirido por medio de la fe y tanto más confianza tenemos en Dios, tanto menos temor tendremos a la muerte y a todo aquello que pueda sobrevenir. ¿Por qué? Porque si ya vencimos al peor de nuestros enemigos, que es la muerte, ¿cómo no tendremos victoria con el Señor en todo lo demás? Por eso, si Dios es por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Le invito a orar. Padre querido, queremos darte gracias, porque mediante tu palabra has iluminado los ojos de nuestro entendimiento, para llevarnos a una comprensión real sobre el valor que tiene la posición que hemos adquirido mediante la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha trasladado del reino de las tinieblas, nos ha llevado de estar muertos en delitos y en pecados a tener vida y vida en abundancia, y la esperanza de la resurrección de los muertos y el don de una vida eterna. Gracias porque te has placido en revelarnos a Cristo y por medio del Señor Jesucristo todas las virtudes de nuestro Señor y Salvador. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia puede decir amén y amén. Damos gracias al Señor. Hermana querida, quiero invitarle en esta mañana que estemos alabando juntos el buen nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado
y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,